seminario. Y para mí la verdad es que es un auténtico placer el presentar a la ponente invitada de hoy al seminario de su instituto, Arturo Muñoz, que por casualidades de la vida, aunque nos conocimos un poquito más tarde, resulta que nos conocíamos de antes. Y esas son las casualidades a veces de la vida que uno, cuando habla, pues se da cuenta. Y nos conocíamos de antes porque los dos coincidimos durante un cierto tiempo en San Diego. Y seguramente nos veríamos en fiestas, nos organizábamos los españoles, nunca para algún seminario u otro, pero desde luego no compartíamos en esos momentos ningún tipo de proyecto ni ningún tipo de interés. Ella trabajaba en el Scripps, que es un instituto que está en una zona preciosa de la parte de La Joya, en San Diego y en California, y yo estaba en la Universidad de California. Y obviamente teníamos un amigo en común, o conocido en común también, que era Enrique Pérez Payán, y que a través de él, pues obviamente nunca hicimos el nexo hasta hace muy poquito tiempo. La verdad que ha sido un descubrimiento que hemos hecho de conocer que nos conocíamos de antes. Y la verdad es que Pura y yo nos conocimos y empezamos a colaborar, tampoco en ciencia, a lo mejor lo empezamos a hacer a partir de ahora, estas son también casualidades de la vida, porque hemos hablado, tenemos más intereses en común de lo que imaginábamos, pero nos conocimos en el Ministerio de Ciencia e Innovación, en donde los dos nos tocó durante una serie de años ser los gestores de lo que llamamos el Plan Nacional de Biomedicina. Ella ha sido cogestora conmigo en dicho ministerio, pues el Ministerio de Economía y Competitividad, y los dos juntos hemos estado siempre compartiendo las comisiones, ella la parte de medicina molecular y neurobiología, y yo la parte de farmacología y de química médica, y los dos en los últimos años, quizás lo que mejor recordemos es las depresiones que cogíamos después de las comisiones, viendo que los presupuestos de investigación bajaban tremendamente y que teníamos que casi sentirnos culpables por tener que cerrar grupos de investigación a los que no podíamos financiar. Y tras esas comisiones, para que os hagáis la idea, solíamos decir, ¿por qué no nos vamos y nos tomamos un gin tonic? Porque estábamos suficientemente destruidos como para no querer hacer otra cosa que olvidarnos con el alcohol de lo que acabábamos de hacer. Bueno, aparte de con eso quiero decir que Pura es una excelente amiga, una compañera, y yo estoy muy contento de que esté aquí con nosotros. Ella ahora es catedrática en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, catedrática de biología celular. Además consiguió INCREA. Eso ya os da una idea de la valía, de la excelencia como científica de Pura. Ella trabaja en músculo de enfermedades del músculo esquelético y de la fibrosis, y ahora nos contará su seminario, y después que os vais a utilizar con él. Y simplemente quería decir que muchas gracias por haber venido a nuestro instituto. Aquí tienes tu casa y realmente estamos muy contentos de tener. Bueno, muchas gracias. Vaya presentación más cariñosa, pero yo siempre es recíproco. Solo un minuto para contestar, a hacer la réplica un poquito a las palabras de Antonio. Es verdad que debimos conocernos antes, pero ocurrió en el año 2009 en el ministerio y las penas unen mucho. Así que, pero yo tengo una gran admiración por Antonio, porque es una persona muy eficiente, muy organizada y muy buen científico, y siempre me ha echado una mano porque él ya llevaba más experiencia en el ministerio cuando la he necesitado, y hoy mismo le sigo pidiendo consejo en muchos niveles. O sea que estoy encantada de estar aquí visitando a Antonio y a vuestro instituto. Así que empiezo ya a contaros qué hacemos en nuestro laboratorio. Os voy a hablar de enfermedades musculares y cómo intentamos nosotros ver por qué empeora el transcurso de una enfermedad muscular, una distrofia muscular, y qué podríamos hacer
para intentar ralentizar la progresión o intentar incluso revertir, o sea, que se mejore la enfermedad. Pero más que una introducción, que ahora sonará un poco artificial, lo iremos viendo. Una breve descripción de cuál es el sistema modelo que estudiamos en nuestro laboratorio. La miogénesis es el proceso por el cual una célula, un mioblasto, un nucleado no diferenciado, se convierte a través de varios pasos en una fibra diferenciada plurinucleada. Esto ocurre durante la embriogénesis y en el adulto solo cuando hay una pérdida, una destrucción muscular por una rotura, como ocurre en los deportistas o cuando Antonio se cayó en la baña. Tuvo que regenerar parte de su músculo esquelético y entonces ocurrió una nueva biogénesis. Si no, prácticamente las fibras que tenemos desde los primeros años de nuestra vida son el mismo número que mantenemos en el adulto. Tan solo lo único que ocurre en el adulto es que si hacemos ejercicio, las fibras crecen en tamaño, en hipertrofia, y si tenemos inmovilización, denervación o en el envejecimiento, hay una pérdida de masa muscular. Pero mientras que esto es formación de nuevas fibras, esto es solo crecimiento de la fibra preexistente o pérdida de masa muscular. Estos serían mecanismos, por decirlo de alguna manera, musculoespecíficos. Sin embargo, cuando hay una rotura de fibras musculares y hay que regenerar una nueva fibra muscular, los mecanismos que controlan esta formación, a pesar de que residen en la fusión de mioblastos en tubos, dependen de la correcta interacción del sistema, digamos, muscular con otra serie de células que estarían o infiltrando el músculo dañado, células inflamatorias, pero tiene que haber una nueva angiogénesis y también debe haber una colaboración de células de la matriz extracelular. Es decir, este es un proceso que implica la coordinación de varios tipos celulares. Si este proceso ocurre adecuadamente, hay lo que se llama una regeneración muscular o reparación muscular. Cuando este proceso no ocurre adecuadamente por diversos factores o en enfermedades de degeneración muscular crónica por defectos genéticos, el proceso de regeneración no va bien, persiste la degeneración y lo que tenemos es un proceso de fibrosis no deseado. Que el tejido fibrótico ocupe el tejido muscular no es más que perder capacidad muscular. Luego, el músculo ha de tener músculo. Cuando hay esto ocupado, es como el hígado, hacer un hígado fibrótico a una piel que cicatrice demasiado no es bueno. En el músculo la fibrosis es indeseable. Solo os voy a hablar, tanta introducción, no es mucha, pero os voy a hablar de regeneración muscular y fibrosis. Y alguna otra vez, si me invitáis, vuelvo a venir y os cuento estos procesos que son muy importantes en el envejecimiento, porque la pérdida de masa muscular o la caquexia también son procesos fundamentales a combatir. Os voy a hablar de dos partes. Nosotros ya las iré mencionando. Voy a decir simplemente por qué estudiamos distrofia muscular de Duchenne en el laboratorio. Es una de las distrofias musculares más severas que existen. Se ocasiona por mutaciones en el gen de la distrofina, que es el gen más grande que tenemos y la proteína más grande que existe. Con lo cual, no tener distrofina, que es una proteína que ancla el interior del citosol, del citoplasma, con el exterior, con la membrana basal de las fibras musculares, y
tiene asociadas un gran complejo de proteínas, de glicoproteínas, cuando no existe distrofina porque son ausencia, no se produce la proteína por las mutaciones que en el gen pueden ser de diversas mutaciones, hay una fragilidad muscular y todo un desensamblaje de este complejo. Entonces, siendo el músculo el 60% del tejido del cuerpo y ocupando la extensión o volumen que ocupa, más además la distrofina siendo un gen tan enorme, es difícil curar la enfermedad, curar el defecto primario, ni por terapia génica se ha podido curar, ni por terapia celular. Se va progresando, pero el descubrimiento de distrofina fue en el año 89, se creyó que aquello sería la gran panacea y hoy es incurable. Y los pacientes mueren por problemas respiratorios, cardíacos, sobre todo respiratorios, a partir de, no suelen pasar de la veintena. El animal modelo más utilizado, aunque también se utiliza perro, pero por supuesto el más ampliamente utilizado es el ratón de X, que tiene una mutación en el exón 23 del gen de la distrofina y cursa con más leve la sintomatología clínica, pero el músculo del diafragma del ratón reproduce muy bien la patología de la enfermedad, menos las extremidades inferiores, y no se sabe muy bien por qué. Quizá el que calenta se mueve mucho la cabeza, no es igual un ratón que un humano, tiene más movilidad el ratón. Bien, esto voy a deciros cuál es la sintomatología o cómo cursa la enfermedad. Por un defecto estructural, por ausencia de distrofina, pero esto es común a otras distrofias, aunque sean menos severas. Hay ciclos crónicos de degeneración, acumulación de matriz extracelular, inflamación, regeneración, pero así como en un daño agudo del músculo por una caída hay regeneración y se recupera el músculo, aquí los ciclos se convierten en viciosos y nuestra hipótesis en el laboratorio desde hace ya bastantes años es que la inflamación crónica puede llevar a la fibrosis que sustituye prácticamente el tejido muscular. Y en concreto os voy a hablar de que no solo hablamos de inflamación crónica, que también debida a que haya exceso de TNF-alfa o interleuquina beta, que también, o sea, ligandos producidos por células inflamatorias, sino que nosotros os voy a hablar de una hipótesis que tenemos por trabajos previos del laboratorio, que componentes de la matriz extracelular pueden actuar como ligandos activando crónicamente a las células inflamatorias que invaden el tejido degenerante y podrían superactivar la inflamación y la inflamación, digamos, en exceso llevar a fibrosis. Esto fue decir, como si estuviéramos escribiendo un proyecto, que cuando empezamos estos proyectos tampoco esto está muy trabajado en el campo. Luego hay campo aquí para estudiar. ¿Por qué esto no nos dedicamos a curar la enfermedad? Porque nosotros sabemos de terapia génica, ni sabemos mucho de terapia celular. Pensamos que si nosotros restauramos un poco, digamos, paramos este proceso fibrótico, pararemos la severidad o la aceleración de la progresión de la enfermedad, pero también podríamos finalmente combinarlo con otras aproximaciones de terapia celular, teniendo más músculo disponible y menos barreras físicas, que es la fibrosis. O sea, estamos colaborando con otros grupos para combinar terapias antifibróticas con terapias celulares. Esta sería nuestra hipótesis. Si interferimos con la inflamación, podremos disminuir la fibrosis y una prehipótesis es a ver si somos capaces de encontrar que la matriz extracelular puede ser un agente proinflamatorio. ¿Por qué tenemos esto en mente? Porque nosotros vimos que el fibrinógeno, una molécula que es una proteína que
mayoritario de los coágulos sanguíneos, o sea, digamos la cascada antagónica a la coagulación, se extravasa inmediatamente que hay un daño en el músculo, un daño que podamos inducir a un ratón, un daño, y en el tejido del paciente con Duchenne, comparado con un músculo, una biopsia de un individuo sano, o en el ratón MDX, hay una deposición brutal de fibrinógeno. Fibrinógeno, fibrina, no sabemos muy bien. Bueno, es fibrina, pero para el caso no es tan importante. Por eso lo llamamos de esta manera a medias. Lo que vimos es que si tenemos, aquí examinamos 39 biopsias de 39 pacientes, niños que tenían, lo de menos es la edad, con la edad aumentaba la severidad de la enfermedad, pero lo que vimos es que por Sirius Red staining, por tinción de Sirius Red que marca colágenos extracelulares como si fuera tinción de tricrónico, pudimos ver una correlación con el aumento de fibrosis y el aumento y los niveles de intensidad de fibrinógeno. Y si miramos el diagrama del ratón MDX, hasta las 2 semanas de vida, a las primeras 2 semanas de vida, no hay signos de la enfermedad, porque la eutrofina, un gen embrionario de la distrofina, sigue expresado, pero empieza a las 2 semanas a aparecer la enfermedad y lo primero que se deposita mucho más intensamente es el fibrinógeno, precediendo un poquito a la deposición de colágeno que va aumentando hasta adquirir, digamos, un plato a los 12 meses. A partir de aquí ya no aumenta mucho más. Y aunque esto no es más que una correlación, sí que dijimos, se deposita antes el fibrinógeno que el colágeno. Bueno, ¿tendría algo que ver esta llegada anterior? Utilizamos 2 aproximaciones para ver si el fibrinógeno depositado en el exterior de las fibras degenerantes tenía algo que ver con la fibrosis. Para ello, lo mejor es ver, para ver el efecto de una proteína, de ver qué pasa con su ausencia. Y empleamos 2 aproximaciones. Ratones deficientes en fibrinógeno que cruzamos con el ratón MDX, esto es un ratón ahora distrófico en ausencia de fibrinógeno, o tratamiento de los ratones MDX con una proteasa derivada de una proteasa de un veneno de esta serpiente, por supuesto es para Rufus conce. Farmacológicamente o genéticamente intentamos depresionar el fibrinógeno. Y vimos, voy un poquito rápido porque quiero contar cosas un poquito más interesantes, vimos que disminuía, no hubiera sido mucho esperar que se eliminaran los niveles de fibrosis totalmente, porque la fibrosis se acumulará debido a muchas causas. Pero bueno, por ambos métodos pudimos ver que disminuíamos un poco la fibrosis, por los dos métodos, el farmacológico o el genético. Vimos que mejorábamos la función muscular, estos son niveles de caseinquinas en suero que se sale de la fibra muscular, esta enzima cuando está dañada la membrana, luego sale menos, es una prueba bioquímica clásica de mejora de la enfermedad o de menos daño, o pruebas de fuerza muscular. Así que por otros estudios que habíamos hecho in vitro en el laboratorio, nosotros sabemos que el fibrinógeno es capaz de unirse a los macrófagos, a leucocitos, en teoría, a neutrófilos y a macrófagos. Es un ligando de MAP1, alfa-M beta-2, como si fuera una integrina. El fibrinógeno se une a esta integrina, a MAP1, como si fuera una integrina más clásica. Entonces, lo que nosotros ya habíamos visto que si estimulábamos, tratábamos macrófagos con fibrinógeno, se activaba la vía de NF-κB y las citoquinas con sitios de unión en FKB
se aumentaba. Con lo cual nosotros sabemos que el fibrinógeno podía promover la inflamación in vitro. Y dijimos, bueno, y también vimos que en el músculo MDX o en el músculo de pacientes y no de daño de sanos, y creo que se ve mejor, en la matriz, en 3 fibras, donde hay fibrinógeno, hay macrófagos marcados por esta integrina. Luego, podíamos ir bien para ver que el fibrinógeno estaba en los focos donde había macrófagos que unen, y es un ligando que puede unir esta integrina. In vitro, lo habíamos visto, podía ocurrir in vivo. Bien, nuestra hipótesis, habíamos visto que el fibrinógeno puede unir in vitro esta integrina, disminuir la inflamación, disminuir la fibrosis. Lo hemos visto al eliminar farmacológicamente o genéticamente el fibrinógeno. Pero esto era una proof of concept. Esto no lo podemos ver en una persona, porque sería decirle a un paciente distrófico, ¿qué prefiere ser, distrófico o hemofílico? Porque si le quito el fibrinógeno no podrá ni hacerse un cortecito, por ponerlo de una manera en extremos. Así que lo que se nos ocurrió fue, bueno, generamos en colaboración con Jay Degen de la Universidad de Cincinnati un ratón. Sabíamos la zona de unión de fibrinógeno a la integrina es en el aminoácido 390-396. Generamos un ratón, ahora no deficiente en fibrinógeno, sino un no-kin, que solo tiene mutados a alanina los aminoácidos, el dominio de unión a la integrina. Y este ratón mantiene todos los parámetros hemostáticos de coagulación intactos. Tan solo no puede unirse a los leucocitos. No puede activar la síntesis de citolina a través como un ligando. Vimos que en este ratón disminuía existen todas las otras cascadas inflamatorias activas, disminuía un poco el número de macrófagos infiltrando el músculo MDX, ahora cruzado con este ratón que tiene este fibrinógeno mutado. Vimos que también los parámetros de fuerza estaban mejorados, y una cosa que nos gustó más es que el tratamiento de ratones MDX ahora con un péptido que impide la unión de fibrinógeno a esta integrina era capaz de reducir el número de macrófagos, la síntesis de citoquinas a cierto nivel y mejorar parámetros funcionales sin tener ningún problema de coagulación o de sangrado, ¿no? Es decir, la conclusión, allí he ido un poquito rápido, bueno, porque esto lo publicamos el año pasado y no hace falta ir mucho más allá. Esto es para decir que creemos que si podemos interferir con vías inflamatorias, por supuesto con citoquinas directamente, pero también con vías inflamatorias que pueden ser de proteínas que remodelan la matriz extracelular aberrantemente. Recordemos que el fibrinógeno nunca está en la matriz extracelular de los músculos sanos, solo está producido por el hígado y circulando en sangre, pero es una proteína anómala en el tejido muscular regenerante. Si disminuimos los niveles o interferimos con él, podemos disminuir la inflamación, la fibrosis y mejorar de alguna manera la progresión de la enfermedad o el fitness del músculo, como ahora se dice, no sé si fitness queda muy bien. Vamos a ver, lo que también vimos es que interfiriendo con fibrinógeno unido a esta integrina, podríamos disminuir la expresión de TGF-beta y también la vía de TGF-beta si consideramos función, señalización de TGF-beta, la acumulación de fosfosmat2 en las biopsias de los ratones
MDX que tienen con el fibrinógeno plural. Así que podríamos, digamos, concluir en esta cascada. Esta parte no os la he puesto, pero porque quiero enseñaros otras cosas. Lo que quiere decir es que el fibrinógeno, actuando en el compartimento inflamatorio, hemos visto que activa unas citoquinas que al final llevan a la producción de TGF-beta. Nosotros vimos que IL-1-beta se activa rápidamente en respuesta a fibrinógeno y IL-1-beta puede activar transcripcionalmente la síntesis de TGF-beta porque tiene sitios AP1 en su promotor que responden a IL-1-beta. Esto, a su vez, es capaz de estimular ahora sí la, digamos, producción de matriz extracelular por los fibroblastos importantes. Bien, TGF-beta. Esto es producción de RNA. No hemos visto que el fibrinógeno induzca de otra manera la producción de TGF-beta. Nosotros nos planteamos, porque trabajamos con la vía de activación del plasminógeno y sabemos que la plasmina puede cortar proteolíticamente TGF-beta latente, TGF-beta activo, también se puede activar el TGF-beta por integrinas con cambios conformacionales como por metaloproteasas, pero la plasmina es una de las proteasas que puede cortar el TGF-beta en forma activa. Nosotros habíamos visto en el músculo de ratones distróficos niveles alterados de esta proteasa urea o de su inhibidor que llevan a la formación de plasmina activa a partir de plasminógeno. Es decir, esta cascada proteolítica que puede llegar posiblemente o no, habría que verlo, a la activación de TGF-beta, podría estar desregulada. Tendríamos, si esto fuera así, un sistema en el que tendríamos más TGF-beta expresado porque hay fibrina o fibrinógeno en la matriz del músculo distrófico y quizá otra vía en la que la producción de TGF-beta ahora fuera activada más eficientemente. Para demostrar si esto era verdad, intentamos eliminar el inhibidor de UPA para generar al final más plasmina activa. Como siempre, intentamos trasladar la hipótesis al ratón distrófico. Lo que vimos fue algo, la fibrosis en el ratón distrófico, yo he visto que llega al punto máximo hacia los 12 meses. Y eso es bastante incómodo para trabajar, aunque no es un parámetro, lo incómodo, o sea, se espera uno el tiempo que haga falta. Pero aquí lo primero que vimos fue que en el ratón doble mutante de distrofina, o sea, el ratón MDX que no tiene paíno, a los 3 meses y medio teníamos unos niveles de fibrosis que eran comparables a los 8 meses en el ratón MDX. O sea, habíamos avanzado la fibrosis. Y esto ya es interesante para poder estudiar más fácilmente. Y alarga el gasto de estabulario a 16 euros la jaula que pagamos al mes. Bueno, es decir, pero esto no hay que hablar de euros cuando se habla de ciencia, solo... Bueno, sí. Bueno, se lo decía de forma coloquial. Bueno, aumentaba la fibrosis en el nefrón. Y vimos que aumentaba efectivamente TGF-beta activo medido por ELISA, por fosfat2, por Western blot del diafragma del ratón que no tiene paño. Luego parecía que teníamos aumentada la fibrosis posiblemente por activación de TGF-beta vía plasmina. Esto es así porque si nosotros ahora tratábamos el ratón durante 3 semanas con una droga específica, bueno, no es específica del todo, pero bastante específica para el caso, que inhibe UPA, con lo cual bloquea la síntesis de plasmina, la generación de plasmina, revertíamos la fibrosis, revertíamos la vía de TGF-beta fibrosis.
mirando muestras de pacientes también, que esto nos hizo especial ilusión, o ratones distróficos en el músculo, vimos que hay esta secuencia con la variabilidad que es, con la variabilidad que hay en los ratones o en los pacientes, pero hay un aumento de TGF activo, que lo había descrito muchos grupos en el campo, porque es el factor profibrótico por excelencia, a falta que se encuentre otro, es TGF-beta, aumenta la actividad con la edad y con la gravedad de la enfermedad en el músculo, y aumenta UPA, plasmina, y baja el inhibidor. Entonces, lo que nosotros nos permitimos hipotetizar es que el ratón MDX, cuando no tiene PAI1, que le adelantamos la fibrosis, le adelantamos el TGF-beta, se parece un poco, está más grave, como si fuera el knockout de PAI1. Es como cuando nos vamos acercando en la progresión de la enfermedad, que van disminuyendo los niveles de PAI1 y la proteasa está no restringida, no está inhibida, y tenemos más TGF-beta. Puede ser uno de los mecanismos. Pero en fin, de todas maneras, esto es, digamos, una manera extracelular de regular TGF-beta y aumentar la fibrosis. Bien, pero al final todo esto es marear un poco la perdiz si lo que queremos es encontrar como antifibróticos. Y lo de UPA, PAI, TGF-beta quizá no sea tan oportuno desde el punto de vista mecanístico. Para publicar puede estar bien, pero lo que nosotros vimos, y otro grupo también vio, es que si inhibimos directamente TGF-beta, hay anticuerpos neutralizantes, disminuimos temporalmente la fibrosis, pero se aumenta la inflamación. Y esto quizá, cuando ahora os cuente otra parte de la charla, se entenderá un poquito mejor. Y es que hay inflamación, hay células inflamatorias, proinflamatorias y antiinflamatorias. El TGF-beta no solo es una citoquina profibrótica, sino también antiinflamatoria. Apaga la primera onda de la inflamación. Con lo cual, si nosotros disminuimos la fibrosis, aumentamos la proinflamación, y eso es lo que ocurre. No es una buena idea inhibir fibrosis inhibiendo directamente TGF-beta, porque aumenta la degeneración por inflamación. Así que quisimos mirar si encontramos dianas downstream de TGF-beta que puedan ser un poquito más específicas. Cualquier cosa que encontremos nunca será específica del todo, porque siempre habrá algo que tenga más dianas, pero si vamos más abajo quizá mejor. Entonces, cuando estábamos viendo ya este trabajo, nunca va tan escalonadito como yo lo cuento, pero otro becario empezó, vimos esta publicación, un Nature en el año 2008, que decía que en respuesta a TGF-beta se encontraron, es muy interesante, está hecho en células, es todo in vitro, pero lo que viene a decir este artículo es que en respuesta a TGF-beta los factores de transcripción SMAD tienen unas funciones no genómicas, es decir, se unen a las proteínas biológicas que son clave para la biogénesis de microRNAs, solo en respuesta a TGF-beta. Y en concreto, este microRNA 21, es procesado de la forma pre-microRNA a microRNA maduro, y para ello es necesario que DROSHA esté unido a las proteínas SMAD. O sea, es una función no nuclear de las proteínas SMAD. Bien, pues nosotros dijimos, este hongo Mi21 en el año 2008 tan solo se había descubierto, no hacía tanto, y era un oncomil, un microRNA que está abundantemente expresado en tumores y prácticamente en todos los tipos de tumores. No se conocían otras funciones
Bueno, nosotros lo que vimos es que esto es un diafragma del ratón normal y esto es el ratón distrófico a 3 meses, 8 meses o cuando ya el pobre ratón no puede más, que así queda el músculo también del paciente, que aquí no hay músculo ya funcional de nada. Vimos que aumentaban los niveles de microRNA 21, esto es la forma madura. Aquí me diréis que quizá está el microRNA bajadito, pero sigue habiendo 12 veces más. Bueno, o sea, parece que aquí ya no está tan activa la producción. Y también está aumentado en el músculo del paciente respecto a un músculo sano. Acoplando hibridación in situ para este microRNA con cortes seriados con inmunohistoquímica para algún marcador, nos costó bastante, esto es lo mejor que salió, con marcadores por inmunohistoquímica de distintos tipos celulares, vimos que la mayor expresión de microRNA 21 correspondía a fibroblastos. Bueno, contentos, porque para la fibrosis al final los fibroblastos son los que van a producir la matriz extracelular, colágenos, fibronectina y lo que va a hacer que se acumule tanta fibrosis. Y esta es la diapositiva de esta parte más importante. Después vendremos el mecanismo, pero esta es la del efecto. Y esto es simplemente tratando un músculo viejo con un antagonio para 1021 reducíamos la fibrosis. No la parábamos, sino que la reducíamos. Son 3 semanas de tratamiento. Este ratón tiene 23 meses y lo miramos casi a los 24 meses. Representa la fase muy avanzada de un paciente. Y también, bueno, pues la expresión de otros genes, otros marcadores. Por el contrario, si a un ratón joven MDX de 3 meses le damos dosis extras de 1021, las secuencias de 22 nucleótidos, pero ahora la copia del microRNA, aumentamos la fibrosis y otros genes. Bien. Realmente lo que habían descrito en el artículo original de que TGC-beta en células aumenta, aquí era otro tipo de células, y mira, no me acuerdo ni qué células eran, bueno, aumentaba en respuesta de TGC-beta la biogénesis de microRNA 21, efectivamente esos son fibroblastos de explantes del músculo, pero también con cualquier fibroblasto de línea celular. Veíamos que en respuesta a TGC-beta el premir, la forma precursora no aumenta y tan solo la que es procesada a través de DROSHA, solamente por ESMA. Y bueno, si nosotros añadimos TGC-beta a un músculo que dañamos experimentalmente, esto no es un MDX, aumentamos la fibrosis respecto a uno dañado sin TGC-beta y esto se puede inhibir bastante bien con ACAM. Lo que vimos fue que en los ratones más profibróticos en el músculo, los distróficos, que no tienen ayuno, no solo vimos más fibrosis, sino más número de fibroblastos, en este caso cuantificados por Fibroblast Specific Protein 1, que luego va y no es tan específico como dice el grupo que dice que es específico, pero hay otros grupos que dicen por otros. Sí, aquí da, pero no siempre, lo digo si a alguien les interesa. Pero bien, hay más fibroblastos en este, o sea, no solo produce más matriz, sino que hay más. Lo que vimos fue una cosa que aún no sabemos explicar muy bien. Tenemos una explicación parcial, pero yo esto no lo puedo explicar. Estos son fibroblastos de explantes de un ratón MDX y un ratón Walter es más y pi menos menos es del ratón pi menos menos. Sale lo mismo si el ratón no es MDX. Los tratamos, el circulito blanco y el circulito gris, los fijamos, los tratamos con TGC-beta y como TGC-beta es un factor de
mal llamado factor de crecimiento porque es citostático, las células no proliferan, eso está muy demostrado. Cuando las células no producen PAI-1 y tratamos con TGF-beta, convertimos a TGF-beta en vez de un citostático en un proliferador. Miles de veces hechos, y luego ya lo ha dicho también otro grupo, o sea que no sabemos muy bien por qué, aunque hay una pequeña explicación, pero nos faltan piezas. Pero realmente la no expresión de PAI-1 sale lo mismo si hacemos en vez de PAI-1 genético signos de PAI-1 sean. No era nada raro del ratón. Es capaz de convertir a un citostático en un proliferador. Y esto podría explicar por qué. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto ahora son fibroblastos. Los mismos fibroblastos los tratamos los wild type con TGF-beta, que vemos que se activa fosfosmat, y vemos que no está activada la vía AKT, porque hay unos niveles considerables de la fosfatasa específica PT. En cambio, cuando el fibroblasto no expresa PAI-1, la acción ahora de TGF-beta, lo que vemos ahora es que ahora tenemos mucho AKT y no hay PT. Y AKT es una vía proliferativa, diga, todo lo que queramos. No os muestro los experimentos con Boltzmann. Esto podría explicar la mayor proliferación de los fibroblastos, porque sin el background de PAI-1 tenemos esta vía de AKT-PT superactivada. Y esta vía ocurría ahora en el tejido total. O sea, tenemos. ¿Y por qué? Os lo voy a contar todo. ¿Y qué pasa? Pues que 1021 es un antagonista que inhibe la traducción de PT, de RNA en proteína. Pero eso no lo hemos descubierto nosotros. A la vez que lo hacíamos salió. O sea, es decir, 1021 puede. Si nosotros tenemos aquí, ahora en el músculo de PAI-1-MLX, estos niveles no tenemos PTEN, cuando ahora tratamos el ratón con el antagonista de ML21, rescatamos los niveles de PTEN. Y por supuesto que perdemos la activación de AKT. Es decir, TGF-beta, en ausencia de PAI-1, que es lo que tenemos al final de la enfermedad, hiperactiva 1021, se regulan los niveles de PTEN y aumenta la expresión, la activación de AKT. Y podríamos proponer en conjunto que tenemos una vía extracelular, yo diría, quizá un poquito menos interesante, pero una nueva vía distrófica no solo asociada a oncogénesis. Hay que decir que ahora han salido muchos trabajos con 1021 siendo profibrótico en revistas buenísimas, en pulmón, en muchas ya. Yo creo que es no solo un oncomir, sino un fibrogenic mir. A lo mejor a mí no me gusta la fibrosis, pero aquí en este instituto yo creo que la fibrogénesis o la producción de colágeno es buena, porque el laboratorio es el demonio, pero aquí puede ser muy interesante. Quizá 1021 puede que induce la síntesis de colágeno. Bien, y esto simplemente ligando las dos cosas que podemos decir que la inflamación puede al final llevar a actuar, TGF-beta se puede sintetizar, puede en el entorno fibroblasto activarse mucho más y activar la producción, el número de estas células y también, por supuesto, la producción de matriz. Y todo ello en conjunto, más células profibróticas y más activas, puede llevar a fibrosis. ¿Tengo tiempo para contar algo más? ¿Sí? ¿Bien? Voy, ¿sí? Bueno, si no, iré más a prisa. Bueno, porque no sé. Ahora no hablamos de fibrosis.
algo que no es un daño crónico. Entonces, si hemos visto que una inflamación crónica tiene efectos perjudiciales al final en un daño agudo en el que normalmente tenemos una degeneración, una inflamación rápida, luego esto equivale para músculo, para piel, para cualquier cosa, una activación de las células residentes en ese tejido, las células madres de ese tejido o las células también de la matriz, toda una coordinación de células, de procesos celulares que llevan con el tiempo a una reparación total. O sea, las heridas de la piel se curan, en el tejido muscular igual, se regenera el músculo al cabo de 2 o 3 semanas. Pero lo que podemos saber es que la inflamación se ha de iniciar para fagocitar todos los debris que hay por el daño, pero tiene que resolverse finalmente, si no, esto no sería exitoso. Pero ¿cómo se resuelve? O sea, en el campo hay bastantes publicaciones y en otros campos también de cómo se inicia la inflamación, los neutrófilos llegan, se producen quemoquinas, muchos signos, pero cómo se resuelve no está tan claro. Y que se quede la inflamación es malo. Bueno, lo que nosotros nos fijamos, porque tenemos interés en el laboratorio en particular, tenemos un cariño especial en varios proyectos a la MAP-kinasa de P38. Sabemos que en respuesta a una infección por microorganismos, las vías principales de activación son las MAP-kinasas, la vía del FKB, que van a intentar, se produce una respuesta proinflamatoria, y si no es contrarrestada por fosfatasas que neutralizan a las MAP-kinasas, pues a veces hay una sepsis desregulada. El ratón que no tiene MKB1 con dosis muy bajitas de LPS son letales. Así que nosotros nos propusimos antes de pensar cómo estaba este eje que está tan bien estudiado en respuesta a microorganismos, a bacterias, qué ocurre en respuesta, en reparación, en respuesta a Carmen Caelles, es una buena amiga mía, y tenía los ratones que no tienen MKB1 y dijimos, vamos a ver qué pasa cuando P38 no está nunca restringido, a ver qué pasa. Primero que vimos es que en el ratón que no tiene MKB1, no os voy a mostrar todo el tiempo cómo está P38, pero está elevado, no restringido, sin restricción. Los lo iremos dando en un gráfico, pero bueno, lo que vimos fue, esto es ratón, músculo de un ratón wild type o que no tiene MKB1, es un knockout total, por desgracia no es de los condicionales, pero se puede trabajar con él si no sabéis explicar. Y hacemos estos daños que hacemos en el laboratorio todos los días, que es un daño por congelación o por una toxina. Hay muchas maneras de dañar el músculo, muy fácilmente. Y hay una inducción de nueva formación de nuevas fibras. Se ha destruido el músculo, pero se empiezan a formar fibras, las detectamos por inmunohistoquímica con miosina embrionaria, una nueva biogénesis para formar nuevas fibras, que está entre 4 y 6 días. A 10 días ya se apaga de nuevo el sistema embrionario y vemos cómo desaparece. Luego aquí vemos que va retrasado la regeneración porque no está en su apogeo cuando toca y sigue persistiendo a 10 días. Luego esto va retrasado. Y si cuantificamos el tamaño de estas fibras, es un buen índice para ver cómo va la regeneración. Bueno, la regeneración no va bien en ausencia de MKB1. Vimos que de forma, digamos, paralela, como se ha visto, la infección por bacterias, hay mayor número de macrófagos esto es contando en el tejido, pero en el macrófago lo veréis también, mayor número de macrófagos a los 3 días, a los 6 días y a los 10 días aún quedan macrófagos. Y se producen
estos RNA de biopsia total. Bien. Este es el experimento más importante de uno de los importantes en esta parte del trabajo que estoy diciendo, porque al ser un knockout total y P38 también controlar la biogénesis, no sabíamos a qué se debía el efecto, si a la parte inflamatoria o a la parte muscular. Entonces hicimos un trasplante de médula ósea en el ratón MKP1 de médula ósea de un ratón que tiene MKP1 y vimos que ahora, si teníamos un exceso de células inflamatorias que se correlacionaba con un menor tamaño de cada una de las fibras regenerantes, ahora al hacer el trasplante disminuíamos el número de macrófagos como en el Waltari, al mismo nivel que el Waltari, y rescatábamos cada fibra y era más grande. En el tamaño total del músculo es una gran diferencia. Y pues, hicimos todos los controles que toca Waltari y Waltari. Con lo cual, esto junto con experimentos en que in vitro no vimos diferencias de miogénesis con células que tenían un MKP1, podíamos concluir que seguramente la inflamación desmesurada más que la miogénesis contribuía a este efecto o a este defecto de regeneración en el ratón que no tiene MKP1. Una publicación importante de hacía ya unos años en el campo, cuando yo empecé con esto, para mí el macrófago era el macrófago, el neutrófilo, o sea, solo había una clase, porque yo no soy inmunóloga y no sé de esto. Pero parece que empezamos a estudiar los macrófagos, es una población muy heterogénea y que vienen hay bastantes tipos, M1, M2, proinflamatorios, antiinflamatorios, clásicamente activados, alternativamente activados, como queramos llamarlos. En el músculo se había descrito que había dos poblaciones, una proinflamatoria que llegaba inmediatamente y empezaba a desaparecer a partir de 3-4 días, y una antiinflamatoria que alcanzaba el pico a los 6-7 días, más o menos. Esto está así, pero nosotros está un poquito antes. Bien, intentando hacer utilizar un sistema de fax parecido al que utilizaron en este trabajo de sorting, intentamos ver cómo estaba esta separación en dos bloques de macrófagos en ausencia de MKP1. Esto es lo que encontramos. En ausencia de MKP1, es decir, vimos más número de macrófagos totales. Cuando digo aquí LI6C high y low, o alto y bajo, es intensidades por el fax, y la high corresponde a la fase temprana y cuando el marcador está más bajito, detecta sobre todo los macrófagos que entran a continuación. No sabemos si unos vienen de nosotros o distintos, esto no sé. Lo que vemos es que si miramos la expresión de dos citoquinas proinflamatorias o dos citoquinas antiinflamatorias, ahora FGBeta aquí lo llamo antiinflamatorio. Entonces, vemos que mientras en el ratón Waltari está separado la expresión de las a 3 días de las antiinflamatorias, apenas las detectamos porque su pico viene más tarde, luego lo veréis. En el ratón MKP1 se sobreponen la expresión de genes pro y antiinflamatorios en la misma población. Lo que tenemos es, si nosotros tenemos, de acuerdo a la publicación de Arnold y colaboradores, una onda proinflamatoria seguida de una onda antiinflamatoria de verde que expresa citoquinas pro y citoquinas inflamatorias, aquí tenemos como un macrófago. Al pico tenemos más macrófagos que expresan ambas cosas a la vez. Este es un macrófago un poco travesti, o sea, expresa ambas cosas. Híbrido. No es ni una cosa ni la otra. Y os muestro cómo van los niveles de T30 en los estantes.
no restringidos completamente. Bueno, lo dejamos aquí por ahora. ¿Esto es importante o no? ¿Qué importancia puede tener que tengamos a 3 días TCC beta o tengamos ILD? Bueno, si nosotros inyectamos ILD al día 2 o al día 4 después del daño, cuando no deben estar, y miramos cómo va la regeneración con nuestro parámetro de medir tamaño de fibras regenerantes a 7 días, vemos que no le ha gustado nada al músculo tener citoquinas antiinflamatorias cuando toca estar las proinflamatorias. Y al revés, si inyectamos un anticuerpo neutralizante de ILD a días 4 y 7 y miramos a día 10, vemos que en vez de desaparecer ya, digamos que la regeneración va al revés. O sea, parece que cada cosa tiene que estar en su punto. Y esto os hago un resumen de una revisión que escribimos en el laboratorio. Ahora ya hemos visto muchos grupos, varios grupos sanguíneos, que las citoquinas proinflamatorias aumentan pronto la proliferación de las células madre musculares. Después, cuando ya tenemos bastante número, se expresan citoquinas antiinflamatorias que favorecen la diferenciación y la fusión. Pero si nosotros esta citoquina aparece antes, no tendremos suficiente proliferación de células. O sea, hay una coordinación entre inflamación y respuesta de las células madre musculares para que proliferen pronto, se diferencien después y se fusionen. Bien, y este es un punto muy peculiar. Digamos que nosotros nunca hubiéramos esperado tener macrófagos ni a día 8 ni a día 10 después del daño, porque esto es un rato mortal, porque la regeneración ya está muy avanzada y prácticamente por inmunohistoquímica no vemos macrófagos. Pero si los cogemos por fax, aún hay bastantes. ¿Qué expresarán estos macrófagos? Pues hicimos el sorting, PCR es semi-cuantitativa, pero cuantitativa igual, y nos encontramos con lo siguiente. Esto es un rango altar. A 3 días prácticamente se expresan los genes proinflamatorios. A 6 días ya se han inducido los antiinflamatorios. Y a 8 días y a 10 días estos macrófagos no expresan prácticamente ninguna citocina. Entonces nosotros los llamamos deactivados. Yo no sé cómo llamarlos. Como no sabía mucho del tema, hablé con Paco Sánchez Madrid y me dijo, llámalos deactivados, llámalo que están cansados, llámalos como quieran. ¿Qué quiero decir? La semántica no es importante. Que están deactivados y como activados los llamamos a que expresen pro o antiinflamatorias. Estos no expresan nada, eso es lo que quiero decir, no quiero decir nada más, sino que no expresan citoquinas. Bien, esto es lo que no sabemos muy bien qué hacen, ahora estamos mirando más microarrays y a ver si conseguimos ver qué hacen, pero bueno. Lo que nosotros hemos visto es, para lo que puede ser, que tenemos tres ondas separadas, ahora una en la que hay macrófagos que no expresan las citoquinas que expresaban secuencialmente antes. Y en el ratón MKP1 deficiente tenemos lo siguiente. A los 6 días que solo se expresan, se están dejando de expresar un poco las citoquinas proinflamatorias y se expresan sobre todo las citoquinas antiinflamatorias. Lo que vemos es que en el ratón MKP1 se han deactivado ya a 6 días. O sea, y esto, por supuesto, corrobora con que hay P38 activado. Es decir, hay una deactivación precoz de la producción de citoquinas. Se silencia antes la expresión de las que estaban expresándose. Y esto lo podemos revertir si ahora nosotros del día 3 a día 6 después del daño tratamos el ratón con el inhibidor de P38, nosotros somos capaces de
restaurar la expresión en este ratón prácticamente el mismo patrón que tenemos con el Wanda. Es decir, lo que vemos es que en ausencia de MKP1 hay una coexpresión anticipada de la onda antiinflamatoria y una de activación precoz. Ya acá. Esto quiere decir que hemos visto que el eje P38MKP1 es capaz de inducir la primera activación de los macrófagos, pero también opuestamente de contribuir a su deactivación más tarde, seguramente utilizando otros efectores. ¿Y cuál es ese efector? Vimos, entonces todo esto viene por los becarios que hablan entre ellos. Como en los de fibrosis estaban trabajando con PT y lo del 2021, estos miraron PT y vieron que PT tampoco estaba expresado, también se había deactivado y que había más expresión de AKT. Bueno, como ya sabíamos que 2021 regulaba AKT, pues bueno, aquí también está metido 1021, pero lo que quiere decir, lo que nosotros vimos es que había en los ratones cuyos macrófagos se deactivan precozmente, que están en número elevado, pero están deactivados, no funcionan bien apenas, encima no pueden resolver los debris. Hay más, pero no son funcionales. Lo que vemos es que hay más AKT. ¿Esto qué quiere decir? Que AKT será una vía o deactivadora. Si AKT es una vía deactivadora, vamos a ver si lo podemos comprobar un poquito. Y este es el que hemos visto. Si nosotros tratamos a un ratón normal o alta con bormanina que inhibe la vía de AKT, PI3 quinasa AKT, ¿qué logramos? De 3 a 6 días tratamos, de 3 a 6 días después del daño, tratamos el ratón con bormanina, inhibirá más cosas, pero aislamos los macrófagos con FAX y vemos que los 3 días de tratamiento han hecho que los macrófagos al mirar las expresiones expresen más que a 6 días sin tratamiento. Y cuando tratamos de 6 a 8 días, 2 días, vemos que si a 8 días no había expresión prácticamente de citoquinas, aquí no sé si lo veis muy bien, pero se pueden ver un poquito. Mantienen su expresión, es decir, la prevención de la activación de AKT hace que se mantenga la activación inflamatoria, o sea, sí que es una vía, parece, deactivadora. Y bueno, esto es lo que os quería contar. Que digamos que al último vemos que esto es que nosotros podemos tener estas ondas para tener una successful regeneration, y si desregulamos este sistema intracelular de señalización, lo desregulamos. Y el mensaje final que quería decir es que no solo, en este caso coincide un poquito, pero qué tan importante es controlar por vías de señalización a nivel extracelular, pero también intracelular, cómo se activa la inflamación para que colabore en el tiempo con la reparación, pero también es importante resolver la inflamación para que avance la inflamación. Y de manera que aquí P38MKP1 utilizar unas vías para inducir la inflamación, pero creemos que al final para resolver activa la vía de AKT. Y eso es todo. Esto es la gente que ha hecho un trabajo en el laboratorio y bueno, los nombres no significan mucho, pero es gente muy trabajadora y muy bueno. Yo estoy muy contenta con lo que En tu exposición estaba hablando sobre músculos
procesos de reparación de daño, al menos la segunda parte. La crónica no lo sé. La crónica de distrofia muscular quizá tiene particularidades, aunque hay como muchas cosas en común con un proceso de fibrosis. Es decir, yo veo muchas cosas parecidas en la fibrosis del ratón distrófico, por ejemplo, con lo que ocurre, por ejemplo, como la glomerulonefritis, la fibrosis en riñón, y veo muchas cosas parecidas con el daño muscular que nosotros hacemos o la fibrosis inducida por ejemplo, con miomicina. Tengo una revisión de las etapas en los procesos de Bunchini. Quizá la piel tiene algún punto especial porque hace de barrera al exterior, pero son procesos parecidos a grosso modo en etapas. Tejido metaprofibrótico casi siempre. Y las citoquinas. Es decir, yo no lo sé. Ahora, si me preguntas si esto ocurre en corazón, no lo sé. Es que me llamaba la atención porque has dicho que la mayoría de la gente moría por fallos respiratorios. Y claro, yo pensaba que es una disfunción muscular. Porque no, o sea, yo esperaba que fuese. Músculo esquelético y músculo cardíaco, los dos son estriados, pero son un huevo y una castaña. Es decir, uno forma fibras plurinucleadas, algunas de centímetros, y el otro es una fibra uninucleada, ¿no? Solo crece, nunca se fusiona. Entonces es tan solo que laten los dos en condiciones, ¿no? Es por contrario. Pero no tienen tantas similitudes. Pero bueno, se podría decir que la distrofina es específica del músculo esquelético hasta que se aumentaron los niveles de detección. Cuando era por Northern-Blot era de músculo esquelético, cuando salió PCR y se vio que también se expresa en tejido cardíaco, pero no todo el programa cardíaco está en el esquelético ni al revés, pero la distrofina ocurre que también. Pero el fallo de corazón va primero, el fallo respiratorio, pero sí. Hay poca investigación en corazón. No era mencionada por si a lo mejor los mecanismos eran similares, porque a lo mejor a nivel del núcleo cardíaco, ¿qué hacía que se pudiese o retrasar ese proceso o saltarlo? Pues a lo mejor por ahí puedes tener alguna respuesta. Sí. No, es importantísimo. Hay un buen número de pacientes que sí que la causa es por músculo cardíaco, pero toda la movilidad que no pueden moverse es porque no pueden mantener ni la postura. Tienen escoliosis. Está lleno de agujeros.